Buenas noches, América. La tensión a bordo del barco con migrantes en el Mediterráneo, Open Arms, es insostenible tras 18 días de bloqueo en alta mar. La tripulación ha advertido que no puede garantizar la seguridad ni de los miembros de la ONG ni de los migrantes. Más de 100 rescatados conviven en pésimas condiciones en un reducido espacio entre la cubierta y los camarotes. En una muestra de desesperación por no poder atracar en ningún país europeo, varios de ellos se han lanzado al agua en las últimas horas dispuestos a alcanzar a nado la costa de la isla italiana de Lampedusa. Italia, con el ultraderechista Matteo Salvini como ministro del Interior, se ha negado a abrir sus puertos a los migrantes, provocando una ola de indignación y contribuyendo a ahondar las divisiones de la Unión Europea en general y generando tensión en España, con una respuesta titubeante del gobierno socialista de Pedro Sánchez. El Open Arms es ya un símbolo de la crisis de migrantes procedentes del norte de África que ha convertido el Mediterráneo en un cementerio. Y también un símbolo de la fragilidad del proyecto europeo de integración, que con una crisis de futuro acuciada por el creciente populismo que Salvini ejemplifica a la perfección, se ve incapaz de ofrecer la mejor cara comunitaria. Europa no puede abrir sus fronteras de par en par sin una política global de acogida que incluya no solo una justa redistribución de cargas y responsabilidades entre los países europeos, sino también una política de diplomacia que actúe en los países de origen, que teja complicidades con otros actores internacionales y que ponga fin a conflictos y cree oportunidades para esas sociedades desesperadas. Con estas divisiones internas, políticas de puertas cerradas y respuestas parciales y deshumanizadas, la Unión Europea se traiciona a sí misma. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad, notas que queremos ponerles a esas informaciones que nos llaman la atención o la voz de los expertos, como el Brexit, que se encuentra en cuenta regresiva. El 31 de octubre es la fecha en la que tiene que haber un acuerdo sí o sí entre el gobierno del Reino Unido y la Unión Europea, y de momento no parece que sea ese el escenario. El actual primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha dicho por activa y por pasiva que está dispuesto a ir con toda hasta el escenario de que si no hay acuerdo, habrá un Brexit o una salida sin acuerdo. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Que se ha filtrado un informe del gobierno británico que lleva por título, me parece optimista, el nombre de un pájaro carpintero, que en español sería escribano cerecillo, pero que en inglés lleva por nombre el Yellow Hammer o martillo amarillo. Bueno, en cualquier caso, el informe, a tenor de lo que dice, debería ser más bien el informe apocalíptico o crisis total. ¿Qué dice, entre otras cosas, ese informe? Que el Reino Unido, si no hay acuerdo y sale de la Unión Europea sin acuerdo, enfrenta escenarios como los siguientes. Violencia en el Ulster. El Ulster es la provincia norirlandesa en la que han coexistido y convivido en un difícil equilibrio desde los acuerdos de paz del Viernes Santo, los católicos con los protestantes. Violencia en el Ulster. Choques entre las flotas pesqueras del Reino Unido y de algunos países de la Unión Europea. No es la primera vez que pasa, pero se podría acentuar. Y escasez de alimentos, de medicinas, de petróleo. 31 de octubre, eso está a la vuelta de la esquina. El informe lo ha revelado, no se sabe quién lo ha filtrado, el Sunday Times, y ahora el gobierno busca explicaciones internas, pero en cualquier caso el contenido es dramático. Por eso saludamos a Daniel Linsker, que es analista de la consultora Control Risk. Señor Linsker, gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Este informe es demasiado pesimista? Hola, muchas gracias por la invitación. Pues la verdad es que por el mismo objetivo del informe es pesimista. El informe que salió a la luz pública precisamente detalla lo que en gestión de crisis se llama el peor escenario posible. Entonces, de por sí es pesimista, aunque vale la pena recalcar que sí resalta algunas de las principales complicaciones que va a enfrentar el Reino Unido después de un Brexit, sobre todo un Brexit sin un acuerdo. Creo que más allá del pesimismo generalizado, pues sí resalta algunas de las preocupaciones más serias que hay sobre lo que va a significar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y pues como bien dicen el mismo gobierno,
es un documento para empezar a pensar por dónde se planea el impacto. Obviamente quedan muchas preguntas al aire, en especial qué se ha hecho desde entonces y cómo se pueden mitigar esos impactos. ¿Cómo podría mitigar el Reino Unido las consecuencias tan catastróficas que apunta este informe? Pues mira, hay un pedazo de mitigación que lamentablemente no se puede hacer porque mucho va a depender de qué se negocia después de Brexit, de qué se negocia entre la Unión Europea y el Reino Unido para algunas de esas mitigaciones, ya sean estándares de importaciones, estándares fitosanitarios, revisiones en los puertos, y lamentablemente nada de eso se puede tratar hasta que se tenga la certidumbre de qué va a pasar después. Precisamente el acuerdo que había firmado la primera ministra Theresa May con la Unión Europea, que no fue ratificado por el Parlamento británico, daba un periodo de 2 años, digamos, de margen para hacer todas esas negociaciones y evitar, digamos, esos escenarios pesimistas que están en ese documento. Lamentablemente, con lo que está pasando ahorita, algunas de estas negociaciones no se pueden llevar a cabo hasta que se sepa bien qué está pasando, y entonces quedan muchas cosas en el aire. Se dice del gobierno británico que muchas de esas preparaciones ya están en curso. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la negociación con la Unión Europea sobre todas las reglas que van a regir el comercio y, digamos, el movimiento de personas, bienes y servicios entre fronteras después del 31 de octubre no se ha definido. Hoy la economía internacional pasa por un momento de incertidumbre. Hemos visto un crecimiento bastante pesimista de Alemania. La eurozona, algunos analistas dicen que se acerca a un momento de recesión y hay voces de alarma en los mercados internacionales, si bien solo nos encontramos en esta fase de análisis. Pero en octubre las cosas pueden ser diferentes. ¿Cuánto pesa la economía del Reino Unido y cómo influiría ese Brexit en medio de este momento de incertidumbre de la economía internacional? Sí, pues yo creo que a nivel global las economías de cierta forma ya han descontado el impacto de Brexit. Yo creo que tanto en el sector financiero como en la economía real ya se está asumiendo que el Brexit va a pasar y digamos, los mercados ya han hecho ese ajuste, tal vez con una pequeña variación desde la elección interna del Partido Conservador de Boris Johnson, en la cual la perspectiva de un Brexit sin acuerdo es más real. Creo que eso ya se ha descontado. Ahora, el impacto sobre el Reino Unido, pues depende del escenario, pero va desde impactos muy negativos. El mismo Banco Central de Inglaterra ha hecho estudios que podría significar hasta el 9-10% del Producto Interno Bruto del Reino Unido en los próximos 10-15 años. Entonces, creo que el impacto más fuerte y más directo obviamente va a ser sobre el Reino Unido, con una contracción económica que obviamente se puede acelerar con los vientos de recesión global. No es el mejor momento para el Reino Unido embarcarse en el proceso de un Brexit sin acuerdo cuando hay recesiones globales. En especial porque además los productos del Reino Unido de cierta forma no necesariamente lograrían entrar a competir de una forma más activa con algunos otros productos. Y pues digamos, el lado positivo, si uno quiere tratar de verle un lado positivo a todo esto, es que probablemente el pound se abarate, lo que podría hacer las exportaciones británicas un poco más competitivas y tratar de buscar mercados nuevos para los productos, reemplazando el mercado europeo o digamos buscando crecer la economía británica cuando el mundo está en recesión. Es el análisis de Daniel Linsker, es director de la consultora de análisis de riesgo Control Risk. Señor Linsker, gracias, feliz noche. Gracias a ustedes. Otras cuestiones de la actualidad nos llevan a San Diego, la ciudad fronteriza de Estados Unidos con México, en el estado de California. ¿Qué pasa en San Diego? Miren, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho hoy este anuncio. El equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llegado hoy a San Diego para su primer día de trabajo de visita a la frontera sur de Estados Unidos y evaluar a la situación de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Se ha realizado la reunión preparatoria interna. Visita a la frontera de los funcionarios de la CIDH para conocer de primera mano la situación en la que son tratados los migrantes centroamericanos. María Peña es periodista de Telemundo Digital. María, ¿qué pueden encontrar? ¿Qué más va a encontrar esa comisión que no sepamos?
Bueno, lo que pienso que va a ocurrir es que van obviamente a documentar lo que se sabe desde la llegada de esta administración. Miles de migrantes que se agolpan en la frontera sur para tratar de pedir asilo porque huyen de situaciones de violencia en sus países de origen, particularmente migrantes de los países del Triángulo del Norte. Del lado mexicano vemos cómo todos estos centros de acopio de migrantes no dan abasto por tanta demanda de servicios que hay. Si hablan con los activistas sobre el terreno, se darán cuenta de que muchos de estos migrantes han sufrido abusos o han denunciado que han sufrido abusos a manos de agentes de la patrulla fronteriza. Y sobre todo la situación de peligro que es tener que cruzar una frontera de forma ilegal porque no encuentran las opciones legales. Es decir, van por caminos peligrosos, afrontan incluso la muerte en zonas desérticas de la frontera. Y ahora pues la situación ha empeorado porque tenemos una política establecida desde diciembre pasado en la que los que solicitan asilo en Estados Unidos tienen que aguardar en México la resolución de sus casos. Y mientras tanto se mantienen separados de sus familiares acá en Estados Unidos. Es una situación muy dura, de mucha desesperanza. Y pues obviamente la política migratoria de la administración Trump es simplemente desalentar la emigración ilegal de Centroamérica a toda costa. Vemos, por ejemplo, que a muchos tribunales federales en Estados Unidos han obligado a la administración a que mejore las condiciones de hacinamiento y las condiciones en general de los migrantes. La semana pasada ya tuvimos el caso del 9º Circuito de Apelaciones que le obligó a la administración a proveer productos de aseo personal a estos niños. Recordemos que hubo denuncias de que no tenían acceso a jabón ni a cepillos de dientes para su aseo personal. La semana pasada el 9º Circuito les dijo: el gobierno tiene que proveer a estos migrantes bajo custodia federal acceso a todos estos productos de aseo personal. Así es que obviamente creo que el informe final que salga de ahí lo que va a hacer es constatar una vez más la situación grave que afrontan estos migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Si el informe, como se espera, coincida con los múltiples reportes que hemos conocido de diversas organizaciones, sería contundente con la política de Trump. ¿Podría servir para que cambiase de opinión el presidente y la administración en su política de trato a los migrantes? Yo quisiera ser optimista, pero creo que la realidad no me da ese fundamento. Tenemos que recordar que muchos organismos internacionales de defensa de los inmigrantes, de defensa de los derechos humanos, como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional, ya han hecho fuertes denuncias en informes anuales sobre la situación de los niños migrantes, la situación de los inmigrantes indocumentados en general en los centros de detención. Ha habido una repulsa de activistas en todo Estados Unidos. Y la situación en realidad no es que haya cambiado radicalmente. Al contrario, la administración Trump se afianza en su creencia de que hay que aplicar mano dura contra los inmigrantes indocumentados, eliminar los incentivos que alientan la inmigración ilegal desde Centroamérica. Así es que yo en realidad no tengo mucho optimismo de que un nuevo informe de repente haga cambiar de parecer la política migratoria de este país. Es el análisis de María Peña, periodista de Telemundo Digital. María, gracias. Feliz noche. Vamos a otra cuestión de la actualidad que personalmente me llama siempre la atención. ¿No se han dado cuenta ustedes de la cantidad de ropa que compramos? Yo cuando era más chiquito me acuerdo que mis padres me contaban que uno se compraba el abrigo de paño que le duraba para siempre y era un abrigo bueno y tenía una larga duración. Ahora parece que cada temporada de invierno tengamos que tener un nuevo abrigo. Eso tiene un coste. Eso multiplicado por las cientos de fabricaciones que hay de la industria de la moda y de la compra masiva en la que nos encontramos, en esa cultura de el usar, lucir y tirar, o en productos tecnológicos la obsolescencia programada, el uso de las cosas técnicas que duran durante un periodo de tiempo y luego
se rompen para reemplazarlas, generando residuo. Pero en la industria de la moda particularmente, miren estos datos que han llegado a nuestras manos y que se los queremos compartir como reflexión. El año pasado, el 2015 para ser precisos, la industria de la moda produjo 100 millones de toneladas de residuo textil. 100 millones de toneladas. Esta cifra se ha multiplicado por 2 entre el 2000 y el 2014. De todo eso, ¿saben cuánto se recicla? Solo el 1%. En Estados Unidos, miren este gráfico, cómo ha incrementado desde los años 70 hasta el 2015, que son los últimos datos que ha proporcionado la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, cómo han aumentado la producción de residuo textil y más de 10 toneladas cada año van a parar a vertederos, donde muchas veces esos productos textiles no se descomponen o tienen una descomposición de muchos años. Es para pensarlo. ¿Tenemos realmente necesidad de ir cambiando cada jersey, camiseta, saco, traje, mochila, zapatos, y los que tenemos reemplazarlos porque estéticamente no nos gustan ya? Estamos influidos, demasiado en mi opinión, influidos por la industria de la moda, que nos obliga constantemente a llevar la última, con un impacto en el planeta del que tenemos que ser más conscientes. Y terminamos también con una noticia en positivo, la que ha decidido adoptar Bangladesh. Bangladesh es muchas veces conocido como el país de los ríos. Y claro, cada vez con el crecimiento de la población están más contaminados. ¿Qué ha hecho el gobierno desde el pasado mes de julio? Ha decidido otorgar derechos legales a los ríos. De tal manera que ahora cualquiera que atente contra los ríos, vertiendo contaminación, productos tóxicos, atentando contra la vida del río, tiene que enfrentar las consecuencias legales porque se considera el río un elemento vivo. Esto va a cambiar la interacción de los hombres con la naturaleza, particularmente en Bangladesh. Nos parece una buena noticia porque con decisiones como estas hay un incentivo de cambio de comportamiento de los ciudadanos para evitar sanciones. Y aunque solo sea por evitar las sanciones, podemos evitar que se contaminen los ríos. Hay que decir que la decisión de Bangladesh no es novedosa. Otros países, por ejemplo en Estados Unidos, el estado de Ohio, en un lago que se llama el lago Erie, le otorgó derechos y por lo tanto las mismas consecuencias para quien lo contamine. O también en Colombia, en Nueva Zelanda o en India se han tomado medidas como estas. Bravo por Bangladesh, tendrían que seguirle muchos otros países en el mundo. Ya regresamos. Tiempo para el análisis en cuestión de poder, para adentrarnos en la complicada situación que hoy vive Venezuela. Complicada, y creo que me atrevería a decir que no hay nadie que tenga toda la película, pero de esa película complicada hoy conocemos, según la agencia de noticias Associated Press, que Estados Unidos ha mantenido contactos secretos con Diosdado Cabello, el hombre fuerte del partido chavista, el hombre que está detrás de Nicolás Maduro. Algunos se preguntan, es la persona clave hoy para acabar de forzar un proceso de transición hacia la democracia, de recuperación de la institucionalidad, del derecho de los venezolanos a expresarse, a unas elecciones libres. Eso al menos es lo que, según el artículo, cree el gobierno de Estados Unidos, diciendo cosas como esta. A fin de salir del estancamiento, algunos conspiradores pretenden que Estados Unidos conciba un plan que proteja de un eventual enjuiciamiento a los miembros del gobierno que le den la espalda a Maduro. Washington ha reiterado que ofrecería alivio de sanciones a altos miembros del gobierno socialista si toman medidas concretas y significativas para poner fin al régimen de Maduro. Como jefe de la Asamblea Nacional Constituyente, Cabello tiene la autoridad para destituir a Maduro, un cargo que podría ser útil en cualquier transición negociada. Algunos ven en este gesto un último intento, el enésimo, de la diplomacia estadounidense, y otros lo leen como una cierta desesperación de la diplomacia porque las cosas no cambian. Maduro sigue en el gobierno y el ejército, las Fuerzas Armadas, siguen al servicio de Maduro. O como mínimo no están al servicio de la oposición antichavista. Hemos invitado al estudio hoy para tener esta conversación a Antonio de la Cruz. Antonio es analista político, es director de Inter-American Trends y además es articulista en diversos medios de comunicación, entre ellos
el Nacional de Venezuela. Señor de la Cruz, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Gustavo, gracias por la invitación. Una primera reacción sobre estos contactos que hoy revela Associated Press y de las cuales se hacen eco otros medios de comunicación. Sí, lo que podemos ver de este anuncio de Associated Press o esta información es que Maduro el 29 de abril, cuando hubo el intento de la salida de Maduro del poder a través del ministro de la Defensa y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Maduro, estaba fuera de la jugada. Y Maduro logra capitalizar eso porque es el que se enfrenta y logra llamar a las fuerzas a apoyar a Maduro. Entonces, Diosdado Cabello ha tomado relevancia en la toma de decisión para un cambio en Venezuela. Entonces, si interpretamos esta información como verídica, ¿verdad? Veraz, podemos decir que Estados Unidos entendió que tendría que tirar también un puente hacia Diosdado Cabello. Lo que ocurre con Diosdado es que Diosdado es reconocido como el jefe del cartel de los soles y tiene un indictment que no ha sido abierto en Estados Unidos. Entonces, sería una negociación bastante difícil porque hay una causa, aunque no se ha abierto, en el sistema de justicia, Gustavo. Y tú sabes que cuando eso ocurre aquí, el poder ejecutivo es independiente del poder jurídico. Entonces, sí podría estar ocurriendo unos acercamientos, como ocurrió precisamente con Padrino López y como ocurrió con Michael Moreno. Y entonces sí podría estar sucediendo para ver qué más se puede hacer en Venezuela para lograr una salida, como tú lo dijiste, democrática y pacífica. Vamos a saludar también en este espacio de análisis a Geoff Ramsey. El señor Ramsey es el director adjunto para Venezuela en la Oficina de Washington para América Latina, por sus siglas en inglés, WOLA. Señor Ramsey, gracias por estar con nosotros. Le pido a usted una primera valoración. ¿Qué significa que Diosdado Cabello se reuniese, según esta información de Associated Press, en julio con representantes del gobierno de Estados Unidos? Bueno, lo que esto revela es muy claro. Revela que aunque mucha gente piensa que la oposición está dividida, hecho a pedazos, la verdad es que es el régimen que está dividido. El régimen de Maduro, yo creo que está en el punto más dividido en lo cual han estado en los últimos años. El simple hecho de que Diosdado haya sido interesado en hablar con los gringos, yo creo que nos demuestra que estamos a punto de ver el famoso quiebre, el quiebre dentro del régimen que yo creo que mucha gente ha pensado que es necesario para una transición en Venezuela. Diosdado Cabello es una de las figuras más prominentes del chavismo. Ha estado en contra de las sanciones, ha tenido una voz muy crítica con Estados Unidos. Es una figura reconocida dentro de Venezuela por ese claro posicionamiento. ¿Por qué cree que tendría interés en reunirse con funcionarios estadounidenses? Y bueno, porque le conviene según sus intereses políticos. La mayoría de actores políticos en el entorno de Maduro están muy preocupados en este momento por las garantías que pudieran haber recibido del gobierno estadounidense y de la oposición venezolana, que tiene que ver con un contexto post-Maduro. O sea, ellos quieren saber que no van a terminar en la cárcel en Miami y que podrían tener incluso una vida política en un escenario post-transición. Las reuniones en principio son secretas. Esta lo era. La hemos conocido ahora desde el pasado julio. Hace pocas horas, Diosdado Cabello, cuando se difundió la información, salió al paso con este mensaje de Twitter. Tan secreto que ya lo sabíamos. Efectivamente, ya no es tan secreta como dice Diosdado Cabello. ¿Quién cree usted que está más interesado en hacer fracasar esas conversaciones como para filtrar la información? Yo tengo entendido que fue el gobierno estadounidense que filtró esas conversaciones y claramente forma parte de una estrategia dominante del gobierno de Trump de fomentar divisiones dentro del entorno de Maduro. Pero yo sí creo que esas conversaciones pasaron. Según lo que tengo entendido, las conversaciones fueron reales y hubo interés concreto por parte de Diosdado
en explorar cuáles serían las garantías que podrían acceder en una transición. Entonces, yo creo que el hecho de haber divulgado esas conversaciones probablemente nos dice que ese canal fue cerrado, pero yo creo que lo tenemos que tomar en contexto de un gobierno hiperdividido, de personajes que están buscando o que están empezando a pensar realmente en que esto no podría quedarse en la situación de ahora por siempre, que viene un cambio, digo. La reunión de Cabello con los altos funcionarios estadounidenses coincide en el tiempo con el estancamiento, algunos hablan de fracaso, de las conversaciones de Oslo entre el régimen de Maduro y la oposición antichavista. ¿Podría ser esta conversación entre Diosdado Cabello y los funcionarios estadounidenses un intento de desencallar esas conversaciones? Yo creo que el gobierno de Estados Unidos ha optado por una estrategia multidimensional. O sea que están apoyando a cualquier iniciativa que podría terminar en una transición. Así que es justamente por eso que no han cerrado la puerta a la mediación noruega y también están al mismo tiempo buscando hablar individualmente con actores del régimen y al mismo tiempo también insisten en que todas las opciones están sobre la mesa. Yo creo que el hecho de que habían hablado con actores del régimen no implica que es la única estrategia o la única opción que están evaluando. Le pido también por una lectura que hacen algunos analistas y es también ver esta reunión como una muestra de la desesperación de la diplomacia estadounidense. ¿Usted también lo cree así? Desesperación, no sé. Yo sí creo que había mucha gente dentro de la administración Trump que confundieron la retórica de la misma oposición venezolana con la situación real en el terreno. Y yo sí creo que había mucha gente que honestamente pensó que esto sería cuestión de meses y por eso hemos visto una flexibilización de la política estadounidense hacia Venezuela en estas semanas. Yo creo que hay una aceptación creciente del hecho de que las transiciones casi nunca son limpias. Casi siempre implican algún acuerdo sucio, alguna acomodación de los intereses dominantes y creo que en eso estamos y por eso hemos visto este tipo de conversaciones con un personaje realmente tan corrupto, tan oscuro como Diosdado Cabello. En su opinión, ¿qué cree que Estados Unidos podría ofrecer a Diosdado Cabello tan atractivo como para que él traicionara a su entorno? Bueno, creo que tiene que ver con lo que decía antes. Creo que lo que busca ese tipo de personas son... lo que quieren es reflejar, ver sus intereses económicos y políticos reflejados en una transición en Venezuela. Si reciben las garantías necesarias de que pueden quedarse con cierto negocio económico o que pueden incluso participar políticamente en un venezolano en una Venezuela post-transición, yo sí creo que probablemente serían más dispuestos a apoyar una transición en Venezuela. Es el análisis y el punto de vista de Geoff Ramsey, el director adjunto para Venezuela en la oficina de Washington para América Latina, por sus siglas en inglés WOLA. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Perfecto, gracias. La opinión de los expertos, Antonio, que también nos acompañan. ¿Qué opinión te merecen estas declaraciones o este punto de vista que escuchábamos? ¿La filtración es para presionar a Diosdado Cabello?
La filtración se puede entender como una lucha entre agencias, también puede ser que no están de acuerdo, ¿verdad? Que esté dentro dentro de la administración de los Estados Unidos, porque a veces se filtra es precisamente para lo que tú decías, para implosionar esas comunicaciones. Sin embargo, Diosdado no le es fácil hacer porque sus cuentas para la justicia norteamericana son muy altas. Es considerado el cabecilla del cartel de los soles y además es el hombre, como tú dices, que maneja toda la parte de los negocios ilícitos en Venezuela. Entonces, una parte de los negocios ilícitos y de lavado de capitales. Entonces, es muy difícil, o sea, la negociación tendría que ser para una salida. Y Diosdado, debemos recordar también en una información que siempre me dijo el exmagistrado Aponte, que él ve a Maduro y a Diosdado, lo definió, son entre comillas, ¿no? Un monstruo con dos cabezas. O sea, ellos dos se necesitan. Entonces, cuando tú ves si Diosdado va a sacrificar a Maduro, no es fácil, porque ellos pertenecen a un mismo cuerpo y que tiene dos caras. Entonces, puede ser que esté jugando lo mismo que ocurrió el 30 de abril, cuando Padrino López decían que estaba en una jugada para salir de Maduro y que al final dicen que él se retiró de eso. Vamos a ir a la pausa. Al volver continuamos nuestra conversación con Antonio de la Cruz, analizando esta situación en Venezuela y esta revelación periodística que conocíamos hoy. Y le voy a preguntar a Antonio, nos lo responde al volver de comerciales, ¿quién cree que manda más en Venezuela hoy? ¿Si Maduro o Diosdado Cabello? Ya regresamos. Seguimos en Cuestión de Poder analizando la situación en Venezuela con esa revelación periodística que nos ha llamado poderosamente la atención. Son esos contactos que habría mantenido altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos con Diosdado Cabello. El contenido de esas conversaciones, de momento, no ha trascendido. Conversábamos antes de irnos a la pausa con el responsable de la sección de Venezuela de la oficina de Washington para América Latina. Y le decíamos a Antonio de la Cruz, que nos acompaña aquí en el estudio. Antonio es analista político, director de Inter-American Trends y columnista, si él cree que Diosdado es más poderoso que Maduro o Maduro tiene más poder que Diosdado. Antonio, ¿quién manda más? Desde el punto de vista interno, lo vemos del Partido Socialista Unido de Venezuela, podríamos decir que hoy Diosdado tiene los elementos militares cerca de él, aunque está Padrino López, pero la promoción de Diosdado Cabello es la que hoy está en las posiciones de alto mando militar. Eso es importante porque son los compañeros de Diosdado lo que tienen. En ese sentido, Diosdado tiene hoy un nivel más alto. Desde el punto de vista político, como en Venezuela los cubanos tienen una gran importancia en cuanto a sostener el régimen, es Maduro. Porque los cubanos nunca han tenido una buena relación con Diosdado hasta recientemente que fue a La Habana para supuestamente lo del Foro Sao Paulo. Entonces, lo tenemos como en Venezuela hay, como siempre lo hemos dicho, un conglomerado de organizaciones que funcionan por sí mismos y uno lo llamamos criminales. Podemos ver que hoy Diosdado tiene mucha más fuerza que Maduro en términos de ejecución interna, en términos de ejecución política externa, es Maduro. Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, es decir, el que está al frente del ejército, de las diversas ramas del ejército, ¿de quién está más cerca? ¿De Maduro o de Diosdado? De Maduro, totalmente, sin ninguna duda. Precisamente Maduro lo ha sostenido durante 4 años, él se le cumplió ya su tiempo, porque en Venezuela los militares tienen 30 años de servicio y después pasan a retiro. Y Maduro le ha dado licencia a Padrino López por 3 años seguidos para asegurar que los componentes, como le llamas tú, se mantengan alineados a Maduro, porque todavía Padrino López tiene el liderazgo sobre las Fuerzas Armadas. Si tú quitas del Ministerio de la Defensa a Padrino López, entonces empezaría la pugna que estuvimos hablando anteriormente entre la promoción de Diosdado y los militares que quedan con mayor antigüedad. Y Diosdado tendría todavía mucho más importancia porque tendría también el componente militar. Hay quienes dicen que esta filtración, además de ponerle presión al régimen en general, lo que hace es darle más estatus, más relevancia, más importancia a Diosdado Cabello, porque él es el hombre al que contacta el imperio para darle la vuelta a la situación de Venezuela. ¿Sale reforzado Diosdado? En esto de la perspectiva interna, no, porque luciría como traidor
a Maduro, ¿no? Que está negociando una salida para él, para entregar a Maduro, para que Maduro deje la presidencia. Pero Entonces, él lo ha negado, él dice que esto no es... por eso, no sale más fortalecido. O sea, esta revelación nos fortalece a Diosdado desde el punto de vista interno, dentro de la fuerza del PSUV y del chavismo, porque él queda como un hombre que está negociando a Maduro para salir de la presidencia. Diosdado Cabello viaja mucho fuera de Venezuela, lo vimos en el foro de Sao Paulo, pero más allá de eso... Diosdado no es un hombre que sale de Venezuela. Si nos damos cuenta, Diosdado es un hombre que permanece en Venezuela porque él sabe que puede ser objeto de detenciones, aunque no tenga todavía abierto ¿cómo se llama? El juicio en contra de él. Recordemos lo que le pasó al Pollo Carvajal, que cuando salió a Aruba, ¿verdad?, lo apresan porque él tiene el indictment sellado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando te apresan, lo abren al juez. Entonces, él tiene esa condición. Él podría, si él es apresado, porque la información que yo manejo es que ya Diosdado tiene un indictment aquí en Estados Unidos por drogas. Entonces, él es un hombre que puede ser capturado en un país, un tercero país, y traído a Estados Unidos a cumplir con la justicia norteamericana. Es por eso que él, por ejemplo, no ha viajado a Rusia todavía, cuando Rusia es uno de los principales valedores del régimen de Maduro. Él no ha salido primero porque no tiene las funciones del Ejecutivo para viajar, ¿verdad? Pues si nos damos cuenta, los rusos en eso mantienen relaciones bilaterales con sus homólogos. Va al ministro de Defensa, va al vicepresidente. Diosdado no tiene un cargo dentro del gobierno del régimen de Maduro. Él lo que tiene es presidente de una Asamblea Nacional Constituyente que no tiene un contrapeso en Rusia, porque si fuera el presidente de la Asamblea Nacional se podría reunir con el presidente de la Duma, pero él no tiene ese cargo. Entonces Diosdado no es una persona que pueda ir a Rusia porque lo invitan. Entre las funciones que sí tiene Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea Constituyente madurista es la de destituir al presidente, porque en ese proceso de redefinición de la arquitectura del Estado él podría llamar a esa sustitución o final de responsabilidad de Maduro. ¿Eso a Maduro le tiene que incomodar? No, es cierto, porque la constituyente está supranacional, o sea, está por encima de los poderes públicos, y podría tomar esa decisión. Sin embargo, Diosdado sabe que si él toma esa decisión... Divide al chavismo. Divide al chavismo y tiene los días contados. ¿Por qué? Porque le abrirían un caso de corrupción como se lo abrieron al exministro de la Defensa anterior a... Pero no, eso demuestra que no tiene tanto poder. Te dije que en lo político externo los cubanos toman la decisión. Aquí estaría él metiéndose con el hombre de Cuba. Entonces ahí es donde él tendría un alto riesgo, porque no le garantiza a Cuba la estabilidad. Es el análisis de Antonio de la Cruz. Es analista político, es director de Inter-American Trends y es columnista en diversos medios de comunicación, entre ellos El Nacional. Esta noche conversando sobre esta noticia que nos daba pie a tener una conversación más amplia sobre la situación en Venezuela. Antonio, gracias. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Vamos a la pausa. Tiempo para la cultura en cuestión de poder, para cerrar el programa con la recomendación cultural que hoy nos llega de la mano de Goldie Fogel. Es periodista del equipo de trabajo del programa Efecto Naim. Hoy sustituye a Alexandra Colonamil. Goldie, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Gustavo. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, hoy quiero recomendar una serie documental de la cadena de noticias Fox News sobre la muerte de Marilyn Monroe. Y bueno, la serie se titula Escandaloso, la muerte de Marilyn Monroe. ¿Por qué vale la pena? Bueno, vale la pena porque se han publicado muchísimas películas, series, documentales sobre la muerte de Marilyn Monroe, que aún permanece un misterio la causa exacta de su muerte. Muchos han dicho que fue un accidente, que fue un suicidio, o incluso algunos dicen un homicidio. Y bueno, en este documental se publican por primera vez una serie de fotos que tomó un fotoperiodista estadounidense dentro de la morgue. Y bueno, ¿cómo llegó este fotoperiodista allí? Por supuesto, no tenía permiso de entrar a ese sitio. Este documental indaga un poco en esos detalles y bueno, da unos interesantes hallazgos sobre este tema. De los 5 rollos de fotos que tomó este fotoperiodista, solamente 3 fueron publicados, algunos de ellos porque no se consideraban en su momento que fuesen apropiados. O relevantes. Exacto. Y bueno, de los que sí se publicaron,
Fox News utilizó fotos de él y las incluyó en este nuevo documental. Y bueno, de los otros rollos de fotos aún permanecen y permanecerán un misterio porque el fotoperiodista se llevó el secreto a la tumba. Y bueno, este documental se puede ver a través de la aplicación de streaming de Fox News que se llama Fox Nation. Marilyn's house, and just as I was coming up into the driveway, I saw maybe 10, 15 members of the press there, maybe 3 or 4 uniformed police officers. This is the secluded Spanish cottage in the exclusive Brentwood section of Los Angeles, where actress Marilyn Monroe died, but with sleeping pills near her bed. The most famous woman on the planet was suddenly gone. The blonde bombshell, a sex symbol like no other. The film goddess was dead at 36. News that would shake Hollywood and beyond like a superquake. The handful of news photographers and police officers who milled about outside the gates watched as an unmarked white station wagon pulled up. It had been sent by the Westwood Mortuary and Funeral Home. Marilyn Monroe is dead, apparently from an overdose of sleeping pills. Around the world, stunned fans awoke to the breaking news reports on the radio. Death was final for the woman born Norma Jean Mortensen. Her many troubles, one way or another, slipped away in the bed of the only home that was ever truly hers. El mito de Marilyn Monroe, 57 años después de su muerte, todavía sigue siendo un misterio que da de qué hablar y que genera interés en los estadounidenses y el público en general. Ese mito que cautivó no solo a este país, sino a muchos ciudadanos en el mundo del cine, que les gustaba el cine y que vieron a Marilyn Monroe como ese ícono. Sí, por supuesto que sí. Gracias, Goldie. A ti. Nosotros vamos a las redes sociales. Y el primer mensaje que nos llama la atención es esta respuesta de un político español cuando se refiere a la política de puertos cerrados, como decíamos al inicio del programa, de el Open Arms, ese barco cargado de migrantes. Lo ha hecho Salvini, ministro del Interior ultraderechista, y en España algunos lo ven así. El problema no es que Salvini vaya actualmente contra la Unión Europea. El problema es que Salvini es actualmente la Unión Europea. También sobre la noticia que hoy nos ocupaba parte de nuestro análisis y nuestras entrevistas, esas conversaciones de Diosdado Cabello con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. 2 mensajes. Uno, sobre el comportamiento de Cabello cuando se conoce la noticia, y 2, sobre cómo afecta esto a esos diálogos entre el régimen de Maduro y la oposición antichavista. Si es cierto que Diosdado Cabello ha mantenido conversaciones secretas con Estados Unidos, puede ser un buen síntoma. Veremos si él desmiente o no la información y cómo. Aunque muchos piensen que Estados Unidos no está en sintonías con Barbados, método Oslo, la verdad es que sí lo están y les interesa que de allí salga una solución a este proceso que se está alargando más de lo que se esperaba. Y finalmente, un apunte sobre la recesión. Algunos la niegan, el presidente Trump dice de recesión nada, lo cual lleva a este comentario, esta reflexión sobre esa crisis económica, sobre esa preocupación de algunos indicadores de la economía estadounidense e internacional. Si Estados Unidos no enfrentara el riesgo de una recesión, Trump no le exigiría a la Reserva Federal bajar su tasa. La Casa Blanca dice que no hay peligro de recesión. Igual podría decir que el Titanic no se hundirá y ya sabemos lo que pasó. Aún en Estados Unidos los engañan. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Regresamos mañana. Feliz noche.